Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a su iglesia Verso a Verso con Jesús. Yo soy el pastor Oscar Maldonado. Gracias a todos los que están aquí con nosotros. Qué bueno que están aquí. Yo le daba gracias a Dios como hace rato en la oración de que estamos aquí juntos creciendo en el Señor, creciendo en su conocimiento y hoy vamos a ver cuál es el conocimiento más importante. Gracias a todos los que están en vivo, bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros esta mañana estudiando la palabra de Dios, que es lo mejor que podemos estar haciendo con nuestro tiempo, es pasar tiempo en lo que el Señor nos ha dejado. Este libro, esta Biblia, no solamente son palabras que el Señor dejó para que las traigamos colgadas y la gente piense que somos cristianos, sino para que vivamos la palabra de Dios, para que nos refugiemos en Él a través de la palabra de Dios, porque es el mensaje que Él nos dejó para buscarlo, porque a través de su palabra Él cambia. Es el poder del Espíritu Santo que cambia nuestra mente, cambia nuestro corazón, cambia nuestras vidas. Solamente a través de la palabra de Dios puede haber ese cambio, porque esa es la palabra que penetra hasta la coyuntura, hasta el tuétano, discierne toda intención. No hay ninguna palabra de hombre que pueda hacer eso, no hay ningún libro de superación personal que te pueda cambiar, no hay una lista de reglas que pueda cambiar tu vida. Todo eso es superficial, todo eso si acaso te ayuda a cambiar una semana, un año, no sé, un tiempo determinado. La palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios va a cambiarte de adentro hacia afuera. Entonces, este es el verdadero cambio y que la palabra de Dios solamente hace. Así es que por eso estamos aquí, por eso nos reunimos cada domingo, cada vez que podamos, a sentarnos como familia, como hermanos, a conocer a nuestro Señor a través de la palabra. Entonces, es lo que vamos a hacer el día de hoy, como lo hacemos cada domingo. Y vamos a empezar el capítulo 8 en la primera epístola a los Corintios. Seguimos estudiando Corintios y vamos avanzando poco a poco, y si Dios quiere terminamos Corintios y adivinen qué sigue, pues segunda de Corintios. Así es que nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios. Y antes de comenzar quisiera darles el contexto, porque creo que si leemos antes de dar el contexto no van a entender mucho de lo que está pasando. Así es que yo sé que ya se pusieron de pie, pero pónganse, siéntense un ratito para que no estén tanto tiempo parados. Porque quiero ver el contexto antes de comenzar la lectura. Porque quiero que cuando empecemos a leer, quiero que sepan más o menos qué es lo que está pasando. Por qué Pablo estaba escribiendo lo que vamos a leer, que es todo el capítulo 8. Pero quiero que cuando leamos, no quiero que se haga algo que ya no aplica a nosotros. Porque vamos a leer cosas que en realidad ya no las vemos así literalmente como están, pero vamos a ver cuál es el principio bíblico, vamos a ver cuál es el principio eterno que el Señor nos quiere dar a través de eso, porque hay una enseñanza práctica para nuestro tiempo. Lo que estaba sucediendo en ese tiempo en la ciudad de Corinto es de que había templos paganos donde se hacían sacrificios a semidioses o a dioses con D minúscula. Se llevaban animales y se hacían ofrendas a estos dioses. Mataban esos animales como ofrenda a los dioses. Entonces, esa carne que de los animales que se ofrecía en estos templos paganos se repartía de tres maneras. Una parte obviamente se quemaba como ofrenda a ese dios. Otra parte se daba al que llevaba el animal para que se llevara a su casa para tener como una comida en honor a ese semidios, y otra parte se la quedaba el sacerdote para su consumo. Pero como hacían tantos sacrificios, había mucha carne que sobraba para el sacerdote. Entonces el sacerdote pues no se podía comer toda esa carne. ¿Y qué es lo que hacía? Que esta carne la vendía en los templos. Varios de los templos de esos dioses paganos tenían un restaurante ahí mismo, ahí dentro.
Entonces estos sacerdotes vendían esa carne al restaurante o la vendían a los mercados donde vendían esta carne a precios baratos. Entonces esa carne estaba al alcance de todas las personas. Y pues, ¿quién no va a querer ahorrarse dinero comprando carne que estaba buena? Solamente que era carne que había estado siendo sacrificada a estos dioses paganos. Entonces la pregunta de la iglesia de Corinto a Pablo era esta: Pablo, ¿podemos nosotros consumir esta carne? ¿Podemos nosotros comprar esta carne que ha sido ofrecida a ídolos? Y creo que es una pregunta válida, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, podemos decir, bueno, pues sí, como que es carne sucia o espiritualmente, ¿o qué? ¿Cuál es la cuestión con esto? Entonces creo que es una pregunta muy válida. ¿Y qué es lo que aplica para nosotros en este tiempo? Yo sé que nosotros tenemos varias preguntas, y yo sé que han llegado a tener ustedes también esta pregunta. Oiga, les han preguntado como cristianos, si un cristiano puede ir aquí, o un cristiano puede ir al cine, o un cristiano puede hacer esto, un cristiano puede celebrar esto otro. Yo sé que esas preguntas han surgido, y el día de hoy vamos a tener una respuesta para la mayoría de esas preguntas. Y ahora sí, vamos a ponernos de pie para leer la porción que nos toca el día de hoy. Porque el debate de Corinto era de que muchos decían, no, pues sí podemos comer esta carne, y otros decían, que no se puede comer esa carne. Entonces vamos a resolver el dilema el día de hoy a través de la palabra de Dios. Así es que leemos 1 Corintios capítulo 8 y vamos a leer todo el capítulo, que es del versículo 1 hasta el versículo 13. Y hermanos, todos los que están aquí, todos los que están en vivo, esta es la palabra de Dios. Tomémosla como tal en nuestros corazones. Padre, honramos tu nombre. Dice, en cuanto a lo que se ofrece a los ídolos, es cierto que todos sabemos algo de eso. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno cree saber algo, todavía no lo sabe como se debe saber. Pero si alguno ama a Dios, es porque Dios ya lo conoce. En cuanto a los alimentos que ofrecen a los ídolos, sabemos que un ídolo no tiene valor alguno en este mundo y que solamente hay un Dios. Y aunque hay algunos que se llaman dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, así como hay muchos dioses y muchos señores, esto es dioses con D minúscula. Versículo 6 dice, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y a quien nosotros permanecemos, y un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien existen todas las cosas, incluso nosotros mismos. Pero no todos tienen este conocimiento. Algunos que todavía están acostumbrados a los ídolos, comen de lo que se ofrece a los ídolos, y su conciencia, que es débil, se contamina. Es verdad que los alimentos no nos acercan más a Dios, pues no somos mejores por comer, ni peores por no comer. 9. Pero tengan cuidado de que esa libertad que ustedes tienen no se convierta en un motivo de tropiezo para los que son débiles. Porque si a ti, que tienes conocimiento, se te ve sentado a la mesa en un lugar de ídolos, alguien cuya conciencia es débil, ¿acaso no se sentirá estimulado a comer de lo que se ofrece a los ídolos? En tal caso, ese hermano débil, por quien Cristo murió, se perderá por causa de tu conocimiento. Y así, al pecar ustedes contra los hermanos y herir su débil conciencia, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si la comida es motivo de que mi hermano caiga, jamás comeré carne para no poner a mi hermano en peligro de caer. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por Jesucristo que vino, Padre, a morir por nosotros en esa cruz, Señor. Y yo te pido que este día, que esta mañana, Padre, te glorifique, Señor. Glorifica tu nombre a través de lo que se va a hablar el día de hoy, Señor, a través de tu palabra, Señor, que es
la que corta, Señor, como esa espada de dos filos, Señor, que penetra. Señor, el día de hoy yo te pido que ministres nuestro corazón, que cambies nuestra mente, que cambies nuestra vida y que tu palabra, Señor, caiga en esa buena tierra, caiga en ese corazón, Señor, que está entregado a ti, Padre, para que tu nombre siga siendo glorificado, para que tu evangelio siga creciendo, Señor. Padre, porque lo que tú quieres es que nadie se pierda, Señor, sino que todos lleguemos al arrepentimiento, que todos lleguemos a conocer la verdad, para que esa verdad nos haga libres, para que esa verdad quite, Señor, toda cadena de opresión, toda cadena de pecado, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que te glorifiques y que te manifiestes esta mañana, aquí en este lugar, Señor, y en el lugar donde en este momento estén escuchando a través de las redes sociales. Espíritu Santo, tú trasciendes el tiempo, el espacio, y sabemos que no hay nada que detenga cuando tú tienes un propósito, cuando tú tienes la mira en alguien, Señor, cuando tú ya tienes predestinado ese propósito en la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Yo te pido que esta mañana sea ese día de salvación, que esta mañana sea ese día de que tú te manifiestes a esa persona, Señor. Y no solamente a esas personas, sino a cada uno de los que estamos aquí. Toma control, Señor, de los aires, de mi mente, de mi corazón, de mi garganta, para que tu mensaje, tu palabra, Señor, sea de gloria a tu nombre. Y te damos gracias en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen su asiento, hermanos. Y me encanta cómo Pablo da esta respuesta en este capítulo 8. Y no, como se dan cuenta, la pregunta era: Pablo, ¿podemos comer de esa carne, sí o no? Y me encanta cómo Pablo no dice, bueno, sí se puede, o no dice, no, no se puede. Me encanta que él no da esa respuesta, sino que hay algo más importante que el comer o no comer. Porque el reino de Dios, hermanos, recuerden, no se trata de comida ni bebida, sino se trata de poder. Se trata de lo espiritual, que es donde está el poder, hermanos. Todo lo material es pasajero, todo lo material es temporal, sino que lo que es eterno es lo del espíritu. Entonces, eso me da descanso, porque como les decía, ¿cuántas veces no nos han llegado a hacer esa pregunta de que, y hermano, pastor, un cristiano puede hacer esto, un cristiano puede hacer lo otro? Y la palabra de Dios es muy específica y directa en muchos aspectos, pero hay cosas donde la palabra de Dios no los menciona tal y como es, que no los menciona exactamente. Por ejemplo, el fumar. La palabra de Dios no dice si puedes fumar o no. Y esas cosas, esas cuestiones, muchas veces se les conocen como lugares grises o zonas grises de la palabra de Dios. Y en realidad estoy un poco en desacuerdo con esta definición, porque creo en mi corazón que el Señor no nos dejó nada a medias o nada ambiguo, sino que Él tenía toda la revelación lista en la palabra de Dios, pero nos dejó cosas así que se podrían llamar zonas grises. Yo pienso que para que no seamos guiados tantos por una lista, por un enlistado de reglas, por un enlistado de leyes, sino que seamos guiados totalmente por el Espíritu Santo, que seamos guiados totalmente por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo vamos a llegar a ser guiados por el Espíritu de Dios? Teniendo una relación con el Señor. Solamente así. Entonces creo que de esa manera, teniendo zonas grises, y lo digo así en realidad incómodamente, pero es la manera con la que se conocen muchas de estas cosas que no son específicamente habladas en la palabra de Dios. Pero me encanta, porque entonces ya no podemos vivir de una lista, porque hermanos, una lista de leyes no cambia el corazón de las personas. La ley, por ejemplo, personalmente hablando, y me voy a echar de cabeza aquí esta mañana, personalmente hablando, hay una ley, por ejemplo, de que tienes que manejar, hay zonas donde hay
¿cómo se llama? Una velocidad que tienes que ir, la ley. ¿Cómo se dice? Límite de velocidad. Hay un límite de velocidad en cada zona en la ciudad. Hay un lugar que puedes ir a 50 millas por hora, en otro 30, en otro 70 y así varía, ¿verdad? Y esa es la ley. Yo no me gusta ir siempre al límite de velocidad. Me gusta ir un poquito más rápido. Entonces está esa lista, está esa ley que no cambia mi corazón. Me dice que tengo que obedecer esa ley y la obedezco lo más cerca posible, pero en realidad la rompo muchas veces y no pasa nada. No pasa nada si no me cachan, ¿verdad? Y no es de que vaya 20 arriba, sino 5, 3 millas, ¿verdad? No crean que me la paso rompiendo la ley afuera. Pero es a lo que voy, esa ley no cambia mi corazón. Y por eso el Señor no quiere que vivamos bajo una lista de reglas, porque la lista de leyes no cambia nuestro corazón, sino lo que cambia nuestro corazón es el Espíritu Santo. Lo que cambia nuestro corazón es tener una relación con el Señor. Y entonces ese listado de leyes ya no las cumplimos porque tenemos que cumplirlas, sino las cumplimos, obedecemos esas leyes que el Señor ha puesto por amor. Pero el amor no se puede hacer si no es a través del Espíritu Santo. Entonces por eso creo que el Señor dejó esas zonas que son grises. Ahora no significa que entonces no haya una regla específica y que queda como que no tiene importancia, sino más bien tenemos que ser diligentes en saber la base bíblica para cualquier asunto, porque créanme, está ahí en la palabra de Dios. Todas las cuestiones que podamos tener en esta tierra, la respuesta está en la palabra de Dios. Solamente tenemos que ser diligentes, tenemos que ser disciplinados en buscar qué es lo que el Señor dice acerca de cualquier asunto. Eso está aquí en la palabra de Dios. Entonces, eso lo que hace Pablo, basa su respuesta en un principio bíblico. El nombre del mensaje del día de hoy se llama el conocimiento más importante. Ya lo había dicho, pero así se llama el mensaje de hoy. El conocimiento más importante. ¿Cuál es ese conocimiento más importante por sobre todas las cosas? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Versículo 1 que lo acabamos de leer dice: en cuanto a lo que se ofrece a los ídolos, es cierto que todos sabemos algo de eso. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y aquí Pablo me encanta que no se anda con rodeos. Va directamente a enfocar el problema donde tiene que ir enfocado. No es la falta de conocimiento, sino que el conocimiento no va acompañado de amor. No es que saber algo sobre cualquier tema es pecado, o por ende, pues no investigo, ¿verdad? Porque si sé mucho de algo es pecado. No es eso, sino que el envanecerme con esa información es donde está el problema. Lo que Pablo nos quiere decir es que el conocimiento sin amor nos convierte en una persona arrogante, vanidosa, que piensa que podemos llegar a pensar que somos más que aquella persona que no sabe. Lo importante no es lo que sepas, sino qué estamos haciendo con ese conocimiento. ¿Estamos edificando? O sea, ¿estamos sirviendo al prójimo? ¿Estamos poniendo el ejemplo con ese conocimiento que tenemos? ¿O estamos tomando el conocimiento que para empezar viene del Señor y nos estamos llenando de arrogancia, nos estamos llenando de orgullo, de decir, wow, pues yo sí sé más que tú, yo sí tengo conocimiento, yo sí soy ingeniero, yo sí soy abogado, yo sí soy doctor, yo sí soy lo que sea? Ese conocimiento que estamos obteniendo, ¿para qué lo estamos obteniendo? ¿Para sentirnos mejor o para servir al prójimo, para edificar a alguien? Ese es donde está el problema. Este erudito bíblico que se llama J.B. Philip dice esto, y me encanta, dice: el conocimiento puede hacer que un hombre se vea grande, pero es solo el amor lo que puede hacer que crezca a su máxima estatura.
El conocimiento puede hacer que un hombre se vea grande. O sea, sabes algo y vas caminando y así con mucha pompa, ¿no? El conocimiento puede hacer hacerte ver como una gran persona. Pero dice, el amor, solo el amor lo puede hacer que crezca a su máxima estatura. Solamente cuando mezclamos ese conocimiento y lo hacemos con amor, solamente así vamos a llegar al crecimiento que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Versículo 2 dice, si alguno cree saber algo, todavía no lo sabe como debe saber. Cuando crees que lo sabes todo, eso solamente demuestra que no sabes nada. Cuando crees lo saber todo, es cuando demuestras que no sabes nada. Es como clásico ejemplo, ¿no? Perdón. Clásico ejemplo que estás hablando con alguien y dice, sí, yo sé eso. Yo sé también de eso. Y no puedes decir algo sin que esa persona diga, yo ya hice eso, yo sí, también. No, oye, me fui a correr en la mañana 1 milla. Yo he corrido 2. Yo corro 3 cada mañana. No, sí, mira, yo me compré un carro, mira, yo ya me compré uno más nuevo. Y siempre te salen adelante, ¿no? Esas personas que siempre tienen un paso adelante de ti. Matthew Henry dice, no hay ignorancia más grande que el pensar que lo sabes todo. No hay ignorancia más grande que el pensar que lo sabes todo. Ahora chequen esta definición de la palabra ignorancia. Ignorancia es el estado mental de no saber que no sabes nada. La ignorancia es el estado mental de no saber que no sabes nada. ¿Qué significa esto? Que una persona ignorante ni siquiera puede llegar a saber que no lo sabe nada, que no lo sabe todo. Fíjense cómo está eso. La persona ignorante ni siquiera se da cuenta que no lo sabe todo. El verdadero conocimiento es saber que no sabes nada. Yo sé que está medio confuso, pero pónganse a pensar en esto. El verdadero conocimiento, alguien que verdaderamente tiene conocimiento, sabe que no lo sabe todo. Es increíble cómo está medio confuso, pero fíjense cómo es. La persona ignorante ni siquiera sabe que no lo sabe todo, y el que verdaderamente sabe verdaderamente que no lo sabe todo. Yo sé que está medio confuso, pero vamos a ver. Nuestro conocimiento aquí en la tierra siempre va a ser limitado. Aún nuestro conocimiento de Dios. Hay personas que saben la Biblia, hay personas que saben teología, pero nadie puede llegar a decir, yo sé todo sobre la Biblia, yo sé todo sobre el Señor, yo sé todo sobre Dios. Nadie podemos llegar a decir eso, porque eso es imposible. ¿Quién puede llegar a conocer la mente de Dios? La mente de Dios es infinita, y la mente del hombre, por lo más sabia que es infinita, es finita, tiene un límite. El Señor no tiene límite. Entonces nadie podemos llegar a decir, yo conozco todo sobre Dios, yo conozco todo sobre la Biblia, porque eso no existe. 1 Corintios 13:12, apúntenlo ahí, yo se lo parafraseo. Dice ahí que todo lo vemos como en un espejo. Y no es como en ese entonces, cuando se escribió esa carta, el espejo no era como lo vemos ahora tú y yo, que es verdaderamente muy claro. Cuando tú ves tu reflejo en un espejo, se ve muy claro. En ese entonces eran espejos como de cobre. Entonces le sacabas brillo al cobre y medio ves tu reflejo ahí. Entonces es lo que está diciendo aquí. Dice, no, ahora nosotros lo vemos todo así como un reflejo que verdaderamente está medio opaco. Dice, pero cuando llegue el día de Jesucristo, entonces sí vamos a ver todo claramente. Ahorita conocemos al Señor a través de su palabra, y todo lo que el Señor nos revela es claro y es verdad. Pero no tenemos un conocimiento pleno de quién es Jesucristo, porque no podemos. Nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón no alcanza a conocer todo sobre el Señor. Pero va a llegar el día que lo vamos a ver cara a cara. Va a llegar el día donde todo lo que es opaco ahora va a ser claro. Aún las cosas que han pasado en nuestra vida, podemos llegar a pensar, no, pues es que no entiendo por qué está pasando esto en mi vida. Va a llegar el día que estemos ante la presencia del Señor, y vamos a ver que eso que pasó en nuestra vida, aún siendo algo que podemos ver como una tragedia, el Señor lo tenía
para algo bueno. Y vamos a ver entonces ese día, vamos a ver, Señor, wow, tu plan verdaderamente era perfecto. Entonces, ahorita no sabemos las cosas como lo vamos a saber un día. Eso y nada. Entonces, es lo que está diciendo aquí. Versículo 3 dice, pero si alguno ama a Dios, y esto me encanta, pongan atención en esto, subrayen ese versículo. Pero si alguno ama a Dios, es porque Dios ya lo conoce. Cuando conoces tú que amas a Dios, es porque Él nos amó primero. ¿Qué es más importante? ¿Conocer de Dios o que Dios te conozca a ti? ¿Qué es más importante? ¿Conocer de Dios o que Dios te conozca a ti? Vamos para 2 de Timoteo 2:14, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Se lo leo, dice. Le dice Pablo a Timoteo, dice, recuérdales esto y exhórtalos ante el Señor a no contender acerca de palabras que para nada aprovechan y que solo lleva a la perdición de los que escuchan. Procura con diligencia presentarte ante Dios, presentarnos ante Dios, no ante los hombres, no ante el pastor, no ante el líder, no ante el hermanito, ante el vecino. Dice, preséntate ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Dice, evita las palabrerías vanas y profanas, porque más y más conducen a la impiedad. Esto solamente está reforzando lo que Pablo les está diciendo a los corintios. Corintios, ustedes están debatiendo entre que si pueden comer esta carne o no. La iglesia ahora debate que si tienen que ponerse pantalón o no, que si tienen que hacer esto, que si tienen que hacer lo otro. Puras cosas que son secundarias, vanas, que no tienen ningún propósito eterno, no tienen nada que podamos nosotros sacar bueno de eso. Le dice Pablo a Timoteo, evita todas esas palabrerías, evita todos esos debates entre hermanos que no tienen ningún propósito eterno, que no tienen ganancia eterna. Ahora, vamos al 19, ahí mismo. Dice, pero el fundamento de Dios está firme y tiene este sello. Fíjense cuál es el fundamento que nunca se mueve, el fundamento que está firme, dice, y tiene este sello. El Señor conoce a los que son suyos. El Señor conoce a los que son suyos. Y que se aparte de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El Señor conoce a los que son de Él. Pónganse a pensar un poquito en eso, hermanos. En Apocalipsis describe el trono de Dios, ¿verdad? Cómo están ángeles cantando siempre al Señor, cómo está la presencia de Dios. Dice la palabra ahí que sus faldas, que su vestido ocupa todo el espacio. O sea que es un lugar glorioso, un lugar donde está la presencia misma de Dios. Y ahí está el Señor. Y pónganse a pensar esto, que cuando le preguntan, Señor, ¿conoces de Carmen? Oh, sí, es mi hija. ¿Conoces de Diego? Oh, sí, es mi hijo. ¿Conoces de Seferina? Oh, sí, es mi hija. O sea, en ese trono, en ese lugar tan majestuoso donde la presencia de Dios es la misma presencia de Dios está ahí. Dice la palabra que Él conoce a los suyos. Él conoce de ti. Cuando le preguntan de ti, Él conoce lo que tú haces. Él te conoce por nombre. En ese lugar majestuoso, tu nombre es ahí pronunciado por Él. Vamos a pensar en esto. Eso es increíblemente que tiene que volarte la cabeza. Que el creador de lo que vemos, el creador del universo, te conoce por nombre. Amén. Dice que eso es todo. Si tú amas a Dios es porque Él te conoce. Versículo 4, regresamos a Corintios.
Dice, en cuanto a los alimentos que se ofrecen a los ídolos, sabemos que un ídolo no tiene valor alguno en este mundo y que solamente hay un Dios. Ahora dice que todos tienen ese conocimiento, ¿verdad? De qué es un ídolo. Pero por si no lo tienen, vamos a ver rápidamente, ¿qué es un ídolo? Es algo o alguien que ocupa el lugar de Dios, que toma el lugar de Dios, que recibe la pleitesía, que recibe la adoración en lugar de Dios. Y vamos rápidamente, vamos a ir a varios versículos, es que ponga su dedo ahí en Corintios. Vamos rápidamente a Isaías 44, porque no quiero yo describir a un ídolo, quiero que la palabra de Dios lo haga. Isaías 44, versículo 13. Ahí describe perfectamente lo que es un ídolo, desde cómo lo hacen hasta el final, qué es lo que es. Isaías 44:13 dice, el carpintero tiende la regla, hace trazos con un lápiz rojo, pule la madera con la garlopa, esos no son materiales de carpintería, y hace dibujos con el compás y le da forma de un hombre hermoso para tenerlo en su casa. Tala cedros y toma madera de ciprés y encino, que son árboles que crecen en el bosque, y planta pinos que la lluvia hace crecer. O sea, son creación de Dios. Esos materiales con que hacen ídolos, Dios hizo la madera, Dios los hizo crecer. De estos árboles se sirve el hombre para quemarlos y entra en calor. Con ellos se enciende también el horno para cocer panes. Además, con esa madera se hace un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla ante él. Parte de la leña la quema en el fuego. Con parte de esa leña prepara un asado y come carne y queda satisfecho. Luego se calienta y dice, al ver el fuego entré en calor. Con la madera sobrante se hace un dios, un ídolo propio, y se postra delante de él y lo adora. En ruegos le dice, ponme a salvo, porque tú eres mi Dios. Esa gente no sabe ni entiende, tiene cerrados los ojos para no ver, cierra su corazón para no entender, o sea, lo hacen a propósito. No se pone a pensar, no es capaz de razonar ni de entender para decir, si parte de esa leña la quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y me la comí, con el resto de esa leña voy a hacer algo abominable. ¿Voy a arrodillarme delante de un tronco de árbol? Esa gente se alimenta con cenizas. Su engañoso corazón le lleva a extraviarse, a no poner a salvo su vida, ni a decir, ¿acaso no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Fíjense cómo la palabra de Dios describe un ídolo y lo describe desde que lo empezaron a hacer. O sea, pónganse a pensar en esto. Eso que hacen las personas, que le dan forma de cualquier figura. Dice, con ese mismo material puedes ponerlo en el fuego y te da calor. Con ese mismo material lo pones en la parrilla y haces una carne asada. Con ese mismo material haces un dios. Y no solamente le das figura, que tú mismo le das figura y te inclinas hacia él y le pides, sálvame. La palabra de Dios lo muestra tan claramente como eso es absurdo. Es absurdo. ¿Cómo crees que con el mismo material con que coces tu carne es el mismo material con el que tú tienes un Dios? Salmo 115, 4. Salmo 115, 4. Hay otra descripción sobre estos ídolos. Salmo 115, 4 dice, los dioses de ellos son de oro y de plata, son producto de la mano del hombre. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen.
Tienen narices pero no huelen, tienen manos pero no palpan, tienen pies pero no caminan, de su garganta no sale ningún sonido. Y chequen lo que dice el número 8, dice, iguales a ellos son quienes lo fabrican y los que en ellos ponen su confianza. Son pedazos de madera que no te dicen nada, que no caminan, que no oyen, que no hay ningún sonido que sale de su garganta. Es increíble cómo llegamos a cegar nuestra mente, a cegar nuestro corazón a la palabra de Dios, a lo que el Señor nos está hablando. Ahí en mi país, en México, yo soy de México, es increíble la gran cantidad que hay de ídolos. Y yo me pongo a pensar en algo, digo, porque allá, la última vez que fui, la verdad siempre ha habido ídolos, pero esta última vez que fui era una cantidad, la verdad, exagerada. Y sé que la razón de eso es porque hay tanta incertidumbre, hay tanta falta de paz en el país que las personas acuden, ahora sí que a cualquier cosa, y acuden a estos ídolos. Ahora hay ídolos hasta en el baño. Y yo me ponía a pensar, digo, estoy en el baño y si verdaderamente este ídolo puede ver, puede escuchar, pues qué vergüenza, ¿no? Porque pues estás en el baño y así como que San Juanita de los Chuchitos, tápate los ojos, ¿no? Quiero ir al baño y me da pena. Yo sé que es algo que dices, oye, pues sí es algo chusco, pero es algo que si nos, es lógico. Si ese ídolo verdaderamente ve, entonces me está viendo hacer del baño, me está oyendo estar ahí. Ahora sí es algo como que chusco, ¿no? Como que si le quieres tapar los oídos o los ojos a ese ídolo. Versículo 5, regresamos a Corintios. Y la palabra de Dios muestra cómo lo absurdo que es confiar en una estatua, confiar en un ídolo. Regresamos a Corintios, versículo 5 dice, y aunque hay algunos que se llaman dioses, ya sea en el cielo o ya sea en la tierra, así como hay muchos dioses, con D minúscula, y muchos señores, para nosotros hay un solo Dios. Y ese es el Shema, ¿no? Cada judío tenía que aprenderse. Y cada judío cuando se levantan, y creo que aún lo hacen muchos judíos ortodoxos, dicen el Shema. ¿Qué es el Shema? Lo que está en Deuteronomio, que dice, oh Israel, es lo que significa Shema. Oh Israel, el Señor es nuestro Dios y uno es. Eso es el Shema. Entonces lo que está diciendo aquí, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y a quien nosotros pertenecemos, y un solo Señor Jesucristo, por medio de quien existen todas las cosas, incluso nosotros mismos. O sea, todo depende de Él, todo es para Él. Esos sacrificios ofrecidos a estos semidioses o estos dioses de palo, aún ese animal es de nuestro Señor. Él creó esos animales, Él hizo que crecieran esos animales, y toman las personas de estos animales y lo ofrecen a sus dioses. Es algo muy ilógico, ¿verdad? Cómo ofrecen cosas que Dios creó, lo ofreces según a tu Dios, a quien tú pones tu confianza, a quien tú pones muchas veces aún tu salvación misma, ¿verdad? Es algo muy ilógico. Versículo 7 dice, pero no todos tienen este conocimiento. Corintios, hay gente que sí conoce, hay gente que sí sabe esto, pero hay gente que no tiene este conocimiento. Algunos que todavía están acostumbrados a los ídolos comen de lo que se ofrece a los ídolos y su conciencia es débil y se contamina. Y aquí empieza el meollo del asunto, aquí empieza el verdadero problema. No todos tienen este conocimiento. ¿Cuál conocimiento? El que Dios es uno y los ídolos no son nada. Hay gente que no sabe eso, que Dios es uno y los ídolos no son nada. ¿Qué es la conciencia? ¿De qué está hablando aquí Pablo cuando dice su conciencia es débil?
La conciencia solamente significa con conocimiento, o sea, con ciencia, con conocimiento. Conocimiento interior del bien y del mal. Nuestra manera o nuestra capacidad de discernir qué está bien y qué está mal. Eso es tu conocimiento, nuestro conocimiento. Entonces, al decir que una conciencia es débil, ¿qué significa esto? Significa que su conciencia es falta, o sea que tiene muy poco conocimiento. Es lo que significa cuando dice aquí Pablo, es que su conciencia es débil. Significa que no tienen mucho conocimiento, que les falta conocimiento. Entonces, dice, su conciencia fue tan marcada por el mal, que aún esas cosas que tú y yo sabemos que no son nada en sí mismas, para ellos es un gran mal. Para ellos aún tienen poder sobre sus mentes, sobre su corazón y sobre su conciencia. Por eso el pecado nos transforma la mente, nos deprava de la libertad de disfrutar las cosas que el Señor hizo para nosotros. El pecado, hermanos, eso es lo que hace, nos quita el conocimiento del Señor, nos quita la libertad. ¿Por qué? Porque entonces empezamos a ver que las cosas que creó el Señor son para pecar, o que las cosas que el Señor ha creado para nuestro bien, el mal uso de esas cosas se convierte en pecado. O sea, perdemos la libertad, perdemos ese gozo. Por eso el pecado siempre nos empieza a aislar, nos empieza a alejar de las personas, nos empieza a alejar de la iglesia y lamentablemente nos empieza a alejar de Dios. Porque entonces nos damos cuenta, oh, estoy desnudo, como lo hizo Adán y Eva. De repente se dieron cuenta, oh, mi cuerpo no fue hecho para pecar, pero ahora lo puedo usar para pecar. Ahora nos damos cuenta que el mal uso de nuestro cuerpo nos hace caer en pecado, nos quita la libertad. Versículo 8. Es verdad que los alimentos no nos acercan más a Dios, pues no somos mejores por comer, ni peores por no comer. O sea, el tener la razón no siempre es lo correcto. El tener la razón no siempre es lo correcto. Porque aquí había la gente que tenía ese conocimiento, decía, oye, ¿por qué se están ustedes ahí peleando? Si los alimentos no nos hacen mejor o no nos hacen peor, los alimentos no nos hacen más santos o no nos quitan santidad. O sea, y eso estaban en lo correcto. Pero el estar correcto no siempre es lo mejor. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. ¿Qué dice el versículo 9? Dice, pero tengan cuidado. Aquí hay una advertencia, ¿verdad? Tengan cuidado de que esa libertad, de que ese conocimiento que ustedes tienen no se convierta en un motivo de tropiezo para los que son débiles. No permitas que ese conocimiento haga tropezar a los que son débiles, a los que no tienen ese conocimiento que tú tienes. No uses eso para que tu hermano, que aún no tiene esa revelación, que aún no tiene esa libertad, para que tu hermano caiga. Y fíjense, algo que me llamó la atención es de que el enfoque de Pablo, la responsabilidad de este problema, no la pone en el débil, sino la pone en el fuerte, la pone en el que ya es maduro. No está diciendo, a ver, Corintios, bueno, ustedes débiles, ya saben que los alimentos, ustedes tienen que saber, débiles, ya crezcan, ya maduren. Pablo no está diciendo eso, sino que está diciendo, maduros, ustedes que ya tienen ese conocimiento, ¿qué están haciendo con ese conocimiento? ¿Por qué están siendo bullies espirituales de estas personas que no tienen ese conocimiento? Fíjense cómo la responsabilidad no cae en el débil, no cae en el bebé espiritual, sino cae en las personas maduras espiritualmente. Nosotros tenemos que ser los que tenemos que tener el cuidado de estas personas que son débiles. Dice Pablo, tengan cuidado con los débiles. Ahora, no significa que el débil no tenga responsabilidad de madurar, de crecer, de ser fuerte en el Señor, sino que nosotros tenemos que ayudar tanto a que crezcan, a que también que no caigan.
Y aquí quiero terminar. Yo sé que al principio tenía planeado terminar el capítulo, pero hay tantas cosas que el Señor nos quiere enseñar y lo vamos a dejar para una segunda parte. Pero aquí quiero terminar. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Aún Jesucristo mismo nos dijo, dice, mi reino no va a ser como en el mundo, donde el mayor, el más fuerte oprime al débil. Dice, no, en el reino de Dios las cosas van a ser diferentes, sino que el mayor, el más fuerte va a servir al menor, va a servir al más débil. Y por supuesto, nuestro ejemplo por excelencia fue Jesucristo. Él dejó a un lado su fuerza por causa del débil. Siendo rey, dejó su trono para salvarnos. Súbele un ratito. Él no nos está pidiendo algo que Él mismo no haya hecho. Siempre el Señor es un verdadero líder. Un líder, ¿qué es lo que hace un líder? El que manda, no, tú vas a hacer esto y tú haces esto y yo me quedo viendo. Ese es un líder del mundo. Ese es un villano, un tirano, un comunista, ¿no? El Señor es un líder verdadero, porque Él marca el camino. Él lo hace primero y entonces dice, sígueme. Lo que yo mismo hice, tú hazlo. Y Jesucristo es el ejemplo de eso precisamente. Siendo Él fuerte, se hizo débil. Siendo Él rey, dejó su trono para venir a esta tierra y hacerse un esclavo como tú y como yo. Hacerse una persona que estaba propensa a caer en pecado, que estaba débil. Filipenses 2:5 dice que hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese sentir? Que siendo Él en forma de Dios, no se estimó el ser igual a Dios, aunque lo era. Pero dice, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque somos tan fáciles para pensar, yo ya soy alguien, yo ya he llegado a hacer algo en esta vida, porque ya sé, o porque ya soy, o porque ya me llaman de esta manera o de cualquier otra. Nos convertimos en esos bullies espirituales, queriendo hacer menos a las personas. ¡Qué tontería tan más grande! Porque ¿quién nos hace superiores? ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Y si lo recibimos, ¿por qué nos jactamos como si no se nos hubiera sido dado? Nos llegamos a jactar de que ahora, es que el Señor me usa, o es que el Señor me ha dado esta revelación. Dice la palabra de Dios que Él escoge lo más vil, lo más menospreciado. Y yo he hablado esto muchas veces porque sé que es algo que tenemos que recordar muy seguido. No sé si el Señor te está usando, pero tenemos que tener cuidado de que eso no llegue a hacernos pensar que somos más que alguien. Porque en realidad todo eso viene del Señor. Todo don perfecto viene del Padre de las luces, viene del Señor. Si pueden ver en cuánto pensamos que sabemos algo, en realidad no sabemos nada. Y cuando pensamos saber todo, solo mostramos nuestra total ignorancia. Solo mostramos nuestra arrogancia hacia Dios. Nuestro Señor Jesucristo sabía que Judas lo traicionaría y aún así lo aceptó.
Cuando fue arrestado, él tenía el poder para destruir a ese ejército que vino por él. Pero él decidió dejarse llevar preso. Él tomó la decisión. Cuando fue abofeteado, cuando fue molido a latigazos, él tenía el poder para pulverizar a esas personas, para hacerlas polvo. Pero él decidió no hacerlo por amor. Cuando estaba siendo clavado en la cruz, podía llamar legiones y legiones de ángeles y acabar esa tortura. Pero él decidió no hacerlo por amor. Él decidió hacerse débil para hacernos fuertes. Él decidió hacerse pobre para enriquecernos a nosotros. Él decidió dejar su trono para salvarnos. Él tomó la decisión. Él decidió, sabiendo quién era Él, decidió hacerse débil. Hermanos, nuestra aceptación ante Dios no está basada en nuestro desempeño, sino en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora es tiempo de que tú decidas. Es tiempo de que tú decidas aceptar que eres un pecador, aceptar que somos débiles, aceptar que hemos fallado, aceptar que nuestro intento de ser mejores ha fallado. Porque no podemos hacerlo si no es a través del Señor, si no es a través del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Solamente así podemos nosotros llegar ante el Señor. El conocimiento más importante es este: el conocimiento que Dios tiene de ti. El conocimiento más importante no es el que tenemos nosotros, sino es el que tiene el Señor de ti y de mí. Ese es el conocimiento más importante. Ahora la pregunta es esta: ¿te conoce el Señor? ¿Te conoce a ti Dios? Que cuando le dicen tu nombre, Él dice: oh sí, yo conozco, ese es mi hijo, esa es mi hija amado, en el cual tengo complacencia. Hoy es el día de entregar nuestra vida a Jesucristo, quien por amor a ti, por amor a mí, se despojó de sí mismo y tomó nuestro lugar de debilidad, tomó nuestro lugar de vergüenza, que nuestro pecado nos iba a llevar a la vergüenza, y nos ha llevado a la vergüenza. Pero el Señor Jesucristo tomó eso por ti y por mí en la cruz del Calvario. Él decidió hacerlo por amor. Hoy es el día que tenemos que tomar esa decisión de aceptar al Señor en nuestro corazón. Es tiempo de ponerse a cuentas con el Señor. Y si tú no has aceptado al Señor Jesucristo en tu corazón, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tú tienes la oportunidad de tomar la decisión que va a cambiar no solamente tu vida, sino la vida de todos los que te rodean, que va a cambiar tu destino eterno. No solamente estamos hablando de esta vida, que todo esto se va a quemar, todo esto va a desaparecer, pero hay un destino eterno. Hay dos lugares: el infierno y el cielo, donde está la presencia de Dios. Y hoy es el día que tú puedes tomar esa decisión de cambiar tu destino eterno, porque dice la palabra de Dios que todos estamos destinados al infierno, pero el Señor Jesucristo vino a pagar ese precio, y a través de ese sacrificio Él entonces nos llama de ese camino de perversidad, de ese camino directo al lago de fuego, y nos llama ahora para que vengamos a Él. Ponte a cuentas con el Señor en este momento y dile: Padre, el día de hoy he recibido tu palabra en mi corazón, en mi mente. Ha penetrado mi ser, y ahora mi espíritu clama a tu nombre. Mi espíritu clama a su Salvador. Tu palabra dice que tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Yo he escuchado tu voz el día de hoy, lo cual me dice que soy tu hijo, lo cual me dice que soy tu hija.
Padre, ahora regreso a ti como el hijo pródigo, sucio, sucia de pecado, pero yo sé que tú me estás recibiendo y que tú me recibes con un abrazo y con un beso. Gracias, Señor Jesús, por perdonarme. Gracias por aceptarme y gracias que ahora puedo venir a ti tal y como soy, tal y como estoy, para recibir ese perdón, para recibir esa paz que no he tenido desde hace mucho tiempo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y de que ahora puedo entregarte mi mente y mi corazón. Cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de ser, dame esa pasión por ti y me entrego a ti en totalidad, y te doy gracias porque sé que de ahora en adelante me vas a mostrar el propósito que has tenido desde la eternidad, el cual me va a dar ese gozo, el cual me va a dar esa enseñanza, que a través de tormentas, que a través de luchas, que a través de momentos de calma, voy a poder verte a ti en cualquier momento. Porque tu palabra dice que tú estás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y que cuando llegue ese momento de que tú te vas a revelar al mundo, ya sea cuando vengas por tu iglesia, o ya sea que cuando yo deje este mundo, voy a verte a ti. Y entonces voy a saber las cosas tal y como debo saberlas. Que tu revelación, que tu presencia va a dar luz a todo lo que he pasado, va a dar luz a todas mis cuestiones, va a dar luz a todo. Y entonces voy a decirte y te voy a dar gloria a ti, porque tu plan es perfecto, porque tu plan que ahora muestras, puedo verlo tal y como es. Gracias, Señor Jesús. Gracias te doy, Señor, por esas personas que el día de hoy pueden ver tu luz en sus vidas, pueden ver la revelación que el Espíritu Santo ha dado a su vida. Gracias, Señor, te doy por esas personas que están aquí, las que están escuchando en este momento. Yo las pongo en tus manos. Padre, glorifica tu nombre en sus vidas, date la gloria, Señor, en esos corazones en los cuales tú te has revelado, Señor, y que esa semilla, que ese fruto que va a empezar a dar sea para que tu nombre sea glorificado, para que tu gloria resplandezca. Gracias te doy, Señor, y nos acercamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, gracias, y todos los que están escuchando en vivo, gracias porque estén aquí con nosotros. Compartan este mensaje, compartan esa palabra que el Señor quiere darle a sus ovejas. Quiere que sus ovejas que están en la oscuridad, que están perdidas, oigan el día de hoy su voz y regresen al redil. Y nos vemos la semana que entra con la segunda parte de este mensaje. Vamos a ver dónde puede caer esto de tener una mente débil, de tener una conciencia débil. Hasta dónde puede llegar el no crecer. Podemos llegar a lo que es el legalismo, podemos llegar a lo que es pensar que tenemos licencia para hacer lo que se nos dé la gana. Podemos llegar a un extremo o al otro. Es lo que vamos a ver la semana que entra. Hasta dónde nosotros, fuertes en el Señor, hasta dónde nosotros tenemos que coartar nuestra libertad para que esa conciencia débil crezca. ¿Dónde está la línea que nosotros tenemos que trazar? Entonces, todas esas cuestiones las vamos a ver la semana que entra, así es que les digo que regresen aquí con nosotros. Recuerden, yo soy el pastor Oscar Maldonado. Esta es tu iglesia Verso a Verso con Jesús, y nos vemos la próxima semana. Que Dios